¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa y un programa especial de actualidad política. Nos reunimos los panelistas hoy día porque tenemos un invitado de lujo, diría yo. Es un invitado, un candidato presidencial que está visitando la región y no podía dejar de conversar con el programa de análisis político de la región y del sur de Chile, me atrevería. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. José Antonio Gómez, candidato presidencial del Partido Radical, quien nos está acompañando. Bienvenido. No, muchas gracias a usted. Tener esta oportunidad de conversar con temas de fondo y los temas regionales, nacionales, para mí es muy importante, así que muy agradecido. Le doy la bienvenida también a gente, ya son de la casa, Valdemar Monsalve, Víctor García, nuestros panelistas que nos acompañan lunes a lunes, y esta semana hemos estado con un programa especial el martes donde analizamos el debate. Pues estuvimos aquí conversando de usted, lo pelamos, hablamos bien, mal, vimos las debilidades, los ganadores, y hoy día tenemos el placer de conversar en vivo con usted. En esta primera parte del programa queremos conversar precisamente del debate. Para mucha gente, y en general muchos coincidieron, que lo que hubo no fue un debate, no hubo posibilidad de interpelarse, aunque hubo interpelaciones. Velasco interpeló a la expresidenta, pero fueron mínimas. ¿Y con qué sensación se queda usted, José Antonio Gómez, después de este debate, entre comillas, que sucedió el lunes? Lo primero, yo no creo que Velasco haya interpelado a Bachelet. Lo que dijo Velasco es que Bachelet había tomado unas decisiones que respecto al 7% de los jubilados en relación al postnatal, y esa fue la razón por la que Michelle Bachelet le respondió, porque él dijo que esas eran decisiones presidenciales. El otro fue un palito que le pegó por la vieja política, o la política vieja. Pero no sé en general no hubo interpelación, y yo creo que tiene que ver con el formato del programa, que era muy rígido. Nosotros nos sometimos a las preguntas que los periodistas determinaron sin tener conocimiento ni de las preguntas ni de los temas, y además a un periodo de tiempo muy mínimo, eran 1 minuto y medio para poder responder, y cuando había contrapregunta eran 30 segundos. Entonces el espacio no daba como para hacer una propuesta más amplia, y cada uno quiso marcar sus líneas. Yo generé mi propuesta desde el punto de vista de lo que me interesaba darle a conocer al país, y marqué las diferencias que me parecieron respecto de algunos puntos que se plantearon en ese debate. Va a haber un segundo debate, ¿no es cierto?, en TVN. El 23. Ahí parece que va a haber más espacio para que ustedes puedan interactuar un poco más. Entiendo que el formato va a ser más abierto. Va a ser una pregunta que se le hace a un candidato y el resto va a poder opinar de esa pregunta, y ahí ya se va a generar una forma más interactiva, porque algo irá a un candidato que habrá que contestarle y viceversa. Pero para mí el tema no es si existe interpelación por generar un conflicto. Yo estoy por discutir sobre ideas, sobre propuestas, y sobre eso diferencias las marco sin ninguna dificultad, pero no porque los periodistas me preguntaron a mí, ¿usted por qué no le dijo algo por el 27 de febrero? Le dije, principalmente, primero, por respeto a las víctimas, segundo, porque me parece impropio que uno ocupe un hecho tan grave como eso para marcar un punto político, así que no es el sentido. O sea, buscar un poco el conflicto. Yo estoy para otra cosa, en realidad. ¿Usted estuvo de acuerdo con Velasco en que los ministros no toman decisiones, que solo sugieren y es la presidenta la que finalmente toma la decisión, o usted era de los que tomaba decisiones? No, para nada. Los ministros tenemos, yo fui ministro, fui subsecretario, conozco los niveles distintos, he sido concejal, alcalde, he sido subsecretario, ministro, funcionario público, jefe de gabinete, así que conozco bien el aparato del Estado. No, los ministros tienen decisión. Yo cuando era ministro tomé decisiones y en alguna oportunidad decisiones complejas las conversaba con el presidente. El presidente me decía, ok, y la decisión la tomaba yo. Víctor. Pero llega a ese nivel de posibilidades de decisión al nivel, por ejemplo, de un tema tan importante como el 7%, o de los jubilados, digamos, haya sido un tema que Velasco lo haya tomado por sí solo, sin consultarlo con la presidenta? No, es posible que lo haya consultado, como el Transantiago también, que lo consultó y fue un desastre. Si no es un problema de consulta, es un problema de decisión. Uno tiene que tener convicción de que hace las cosas bien. El Transantiago ha sido el desastre más grande que ha existido en la historia de
de una política pública. 11.000 millones de dólares se han gastado, perdido, en subsidios al Transantiago. Y se van a gastar 12.000 y tantos millones más en los próximos años. Entonces, claro, yo podré decir, yo recomiendo, pero también tengo la obligación de decir, mire, ese es un desastre. No, sin duda que hay una responsabilidad, eso no lo quita nadie. Por lo demás, la parte técnica la maneja, en ese caso, Velasco, no la maneja Bachelet. Yo creo que en esos casos, bueno, yo estuve en el comité político y discutí mucho con Velasco, yo tengo con él una historia larga de desencuentro. Por ejemplo, mi propuesta siempre fue que el Banco del Estado se transformara en un Banco del Estado Fomento, que no entendía por qué las platas del Estado que podían servir para colaborar con los pequeños empresarios, con las familias que quisieran obtener recursos y que el Estado estableciera a lo mejor préstamos a créditos a intereses más bajos, a cuotas de más largo plazo. No hubo caso, era un banco que iba directamente a la competencia y a mí me parecía que no era el camino correcto. Entonces me decían, bueno, pero eso lo podemos hacer con la Corfo. Hagámoslo con la Corfo, pero tampoco se hizo. Entonces tenemos ahí un largo tema de debate. El tema de la educación pública también fue un problema, el 7% también. Así que mi relación con Andrés, a pesar de que personalmente no tengo problema, pero políticamente tenemos diferencias. Ahora, usted tocó un tema que, un poco por mi sesgo, además, me preocupa mucho, que es el tema de la educación. Desgraciadamente en el debate prácticamente no se supo qué es lo que pensaba cada uno sobre el tema de la educación y hoy día estamos viviendo con un nivel de incertidumbre tremendo donde las propuestas van desde una estatización completa del sistema hasta por el otro lado, ¿no es cierto?, los que defienden de alguna manera un sistema mixto, un sistema privado, etcétera, etcétera. Usted algo alcanzó a decir al respecto, digamos, y los demás también, pero tenían un minuto y medio, digamos, y en un minuto y medio un tema tan relevante como es la educación difícilmente pueda abordarse. Es difícil, sí. Yo creo que sería interesante, porque la verdad es que si uno mira algunas cifras, hay cosas que son evidentes. Si uno compara el año 90 con el año 2012, cualquier estadística que uno mire, en términos de cobertura, preescolar, escolar, universitaria, digamos, o no solo universitaria, de educación superior. Obviamente que entre el año 90 y el año 2012 ha habido un salto, pero brutalmente importante, fundamentalmente en cobertura, probablemente no tanto en calidad. Ahora, esto de la calidad también es bien relativo, porque si nosotros nos comparamos con la OECD cuando nos conviene y nos comparamos con Latinoamérica cuando nos conviene, ¿ya? Y si nos comparamos con la OECD, en calidad, claro, estamos mal. Pero si nos comparamos con Latinoamérica, tenemos los mejores indicadores del continente. Y yo no creo que esta cosa haya partido del año 90. Yo creo que esto viene, ¿no es cierto?, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva, después Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, y fueron haciendo reformas que han logrado llegar a lo que tenemos hoy día. Y hay un tema que a mí me preocupa y que se lo he planteado a otras personas, que es el siguiente. Aun cuando nosotros tuviéramos todos los recursos y todas las plata para hacer una educación absolutamente pública y gratuita y todo lo que se habla, hoy día tenemos en la educación superior 1.100.000 estudiantes. En la educación escolar y preescolar tenemos una cantidad enorme de establecimientos, mucho mayores que los que habían antes. La pregunta es qué capacidad de gestión tiene el Estado para poder manejar esos tremendos buques. Pues si se hace estatal el tema, lo que nadie ha contestado, se habla de crear nuevas universidades estatales, de crear un CFT estatal, se habla de que que la educación sea toda pública, gratuita, etcétera. Pero nadie habla de cómo se va a gestionar ese monstruo. A ver, yo lo primero que quiero decir, y lo he marcado claramente, que yo estoy porque exista una educación pública que sea de calidad y que sea gratuita, universal. Pero mi planteamiento tiene que ver con una lógica. Yo digo, mire, el Estado tiene que tener dentro de su Constitución el derecho a la educación y ese derecho tiene que ser ejercido y con posibilidades de ser ejercido. Y eso significa tener una línea estatal de educación. Yo no estoy contra la educación privada. Lo que me voy a preocupar si fuera presidente es que los organismos que tienen que fiscalizar que esa educación privada sea de calidad
y que los recursos, si es que recibe recursos del Estado, se ocupen en la educación. Y eso va a permitir la existencia de un sistema mixto. Yo en eso no tengo dificultad. Usted propone el Servicio Nacional de Educación Pública, tengo entendido. Lo que pasa es que yo estoy planteando, voy a partir por el preescolar que nos da el ejemplo más claro. Para mí, y lo dije en su momento, la batalla más importante está en el preescolar y el básico. Así es. Es el camino más importante, porque acá discutimos del universitario porque es lo vigente. Pero ¿dónde hay que dar la batalla para que Chile cambie, para que la herramienta de la educación sea verdaderamente un cambio? Es aquí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tenemos en el caso de los preescolares, tenemos los BTF, que son los municipales, que atienden a los más pobres y que tienen los menores recursos y las menores condiciones de educación. Después está Integra, después está Junji y después están los privados. Eso es inaceptable. O sea, no puede existir una forma de educación diferenciada con distintos recursos. Voy a dejar fuera a los privados porque, insisto, yo en materia de educación privada creo que el sistema tiene que continuar. Pero en estos tres yo tengo que unificar educación de calidad, infraestructura, tecnología, buenas educadoras de párvulo, condiciones en la sala. Eso es una inversión enorme que el Estado va a hacer. Ninguna de estas cosas se hace en 4 años. De partida hay que decirle a la gente que el que prometa hacer estos 4 años no está diciendo la verdad. Incluso hemos calculado que nos podemos demorar 20 años porque hay 700.000 niños que están fuera de este sistema que acabo de mencionar, de estos de acá. Y estos son 500 y tantos mil niños que hay que mejorar la educación. Y ahí nosotros hemos dicho, mire, necesitamos ¿qué? Necesitamos más educadores de párvulo, necesitamos más asistentes de la educación que tengan el proceso de crecimiento de sus capacidades para tener, lo que digo yo, el inicio del rompimiento de las desigualdades. Y eso implica una inversión de muchos recursos. El cálculo nuestro es que para hacer lo que voy a mencionar necesitamos alrededor de entre 9.000 y 10.000 millones de dólares adicionales a lo que hay hoy día. No en 4 años, insisto, esto es un proceso. Luego está en la educación escolar. Y ahí vamos a lo que me preguntaba usted en relación a la cantidad de colegios subvencionados particulares que hay. Solo para que la gente que nos está viendo sepa. En materia de educación privada, en Chile hay 222.000, 226.000 niños que se educan en educación privada. En educación, estas cifras son anteriores a las que voy a mencionar, en educación pública era 1.500.000 y en educación subvencionada alrededor de 1.400.000, 1.300.000. Ahora se invirtió eso, son más los subvencionados que los públicos. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que esta educación, desde el punto de vista público, primero tiene que salir de las municipalidades. Tiene que haber un sistema... O sea, va a desmunicipalizar. Absolutamente. La municipalidad no tiene las condiciones ni técnicas, y ahí lo vemos con las CEP y los recursos, etc. Lo segundo es que para nosotros el sistema del subsidio, como hoy día está planteado, que es hacer competir a los más pobres con los más pobres y te doy plata si el niño va o no va, para nosotros es un modelo educacional que tiene que ser bien diseñado y que ese modelo cuente con las condiciones que señalé antes y que tenga entonces el niño el subsidio al revés. A mí me interesa tener subsidio para que el niño vaya al colegio. No que si el niño no va yo no le pago, sino que hacer esfuerzos para que vaya al colegio, que el colegio sirva para desarrollar actividades extracurriculares, que haya deporte. Ese es el sentido de una educación pública que tenga esa calidad, que ese colegio sea parte de un centro de desarrollo de la ciudad, de donde esté. Y si los desmunicipaliza, ¿a dónde los pone? ¿Y quién los administra? Bueno, dos cosas. Y una, que tiene que haber un sistema nacional y central, pero yo creo que hay que establecer criterios también regionales y locales. Por eso que hemos hablado de corporaciones de derecho público, locales, pero en la estructura jurídica que tenga el sentido de la educación nacional, pero con componentes regionales y locales. Yo creo que tenemos que evitar que los niños terminen desarrollándose en una educación que finalmente los lleva o a estudiar lo que para todos es estudiar. O sea, la institucionalidad sería un Servicio Nacional de Educación Pública, tal como lo tiene su propuesta. Sí, con componentes regionales. En ese sentido hay un tema que es vital para nosotros, y es que el sistema educativo hoy día no educa a los niños para la vida. Yo lo digo para no ofender a nadie, pero yo digo, mis hijos salieron del colegio y son unos perfectos inútiles. Si no fuera porque ellos se capacitan después, pero si tuvieran que enfrentar la vida de salir del colegio, no tienen capacidades, porque les enseñan
matemáticas, etcétera, historia, pero no les enseñan a enfrentarse a esta vida que es bastante más dura que estar en el colegio. Entonces hay que educar a los niños para vivir en una sociedad que es difícil, es conflictiva. Hay que tratar de que tengan un desarrollo que sea más armonioso, que nos permita vivir una sociedad distinta. Por eso digo, educar ciudadanos, más que estar educando a aquellos que van a lograr mayores recursos o profesionalmente se mejoren. Educar ciudadanos y no consumidores. Exactamente, partamos por ahí. Me faltó una cosita, sí. La educación técnico-profesional, que es vital, y eso tiene que ver con lo siguiente: potenciar la educación pública, la educación técnico-profesional y establecer institutos profesionales del Estado para que esos niños puedan continuar sus estudios. Además de las 2 universidades regionales que le faltarían. Usted propone universidades por cada región. ¿Gratuidad para el 100%? En este caso sí. ¿En todos los niveles? En todos los niveles. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho. Yo no tengo derecho a decir que estos tienen derecho y estos no tienen derecho. Y eso se logra, en mi opinión, con un impuesto. Valdemar, volvemos después en educación al segundo bloque. Sí, no, es que quiero seguir con educación porque precisamente estamos hablando del debate. Y en el debate, senador, evidentemente que la educación se le dio 1 minuto y poco más. Además que a regionalización sabemos que no se tocó. De tal manera que yo me puedo preguntar cuándo un senador de la República, exministro, que viene de la vertiente del Partido Radical y Socialdemocracia, donde en definitiva tienen una raíz histórica, que está, pero absolutamente ahí presionando con la historia. Bien sabemos, porque décadas atrás teníamos que estudiar educación cívica en este país. Ahí supimos que hubo un presidente radical, el primero, que gobernó bajo el lema "gobernar es educar". Mi pregunta primera, pero por favor no me la conteste al tiro, es ¿en qué momento el Partido Radical perdió la brújula con la educación? Porque hoy día, hasta, no sé, tengo entendido, senador, que usted no forma parte de la Comisión de Educación del Senado, por ejemplo. Yo digo, bueno, por favor, coherencia. Y es ahí donde yo reclamaría, como ciudadano de regiones, el que más encima el senador Gómez, que está en la región de Antofagasta, instar más por sus fueros, meter más en el liderazgo en este tema, en estas candidaturas, para instalar temas más fuertes, educación y regionalización. Y es ahí, por lo tanto, que al día de hoy me preocupa que precisamente se note todavía poco en la candidatura suya, senador, esta necesidad de velar más por instalar el liderazgo, porque material tiene de sobra, méritos tiene de sobra. El tema es que el país necesita que sus candidatos se jueguen más. ¿Para qué? Para entusiasmar, para un tema de liderazgo y de credibilidad. Y es ahí donde eché de menos que también, por último, que los periodistas no sean quienes se instalen, está bien, instalan las reglas del juego, dejan hablar apenas 1 minuto y tanto, todo lo que quiera. Pero los invitados y las estrellas son ustedes. Y en un momento dado se tiene que poder decir, perdón periodista, pero yo también quiero hablar de regionalización, también quiero hablar de educación y qué sé yo. Pero por favor, no sé si se puede todavía, pero intégrese a la Comisión de Educación, senador. Porque en este país fueron los estudiantes y no los profesores y no los políticos y no tampoco cualquier otro tipo de actores. Fueron los estudiantes los que instalaron el tema de la educación. Y en algún momento dado, fuera el levantar las manos todos, se instaló y se dijo, sí, este país tiene 3 prioridades: educación, segundo educación, tercero educación. Y después de eso, hablamos solamente de lo que los periodistas quieren que los candidatos hablen. Por favor, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo primero es que yo diría que el Partido Radical no ha perdido la brújula. La verdad que nosotros hemos estado en los gobiernos de la Concertación, primero intentando, siendo el partido más chico, intentando hacer cambios en materia educacional, y no lo logramos, no fuimos escuchados. La única vez que nos escucharon fue a propósito del levantamiento de manos, porque nosotros exigimos para levantar las manos, claro que no levanto nunca más las manos en mi vida, pero que se produjo eso. Le exigimos a la presidenta Bachelet que presentara un proyecto de ley de desmunicipalización o de educación pública, en el caso de lo escolar. Y la presentó, pero una ley mala, una ley que no se tramitó, una ley que fue de compromiso por la exigencia que hizo el Partido Radical. De hecho, ustedes recordarán que se hizo una presentación en el Cerro Castillo. Por otro lado,
exigimos muchas veces la solución de los problemas de los profesores, de los asistentes de la educación, de buscar este modelo, pero no teníamos la fuerza suficiente para eso. La coalición, yo les quiero recordar, porque estos son los conflictos que se producen, la coalición acordó, la coalición PP en esa época de PS, PPD, acordó con Lavín el proyecto que suponía que era la revolución de la educación. ¿Se acuerdan el tema de los directores, etcétera? Yo en ese momento dije, hasta aquí llegó la concertación. Porque nosotros no podemos entregar lo que son los principios nuestros, los principios de, se supone, esta coalición para avanzar en un cambio educacional. Mandé una carta que fue criticada, yo dije, mire, la concertación se acabó, aquí hay que formar un frente amplio, que fue en esa época que dijeron quiero romper la concertación. Mi intención, antes de que salieran los muchachos a la calle, mi intención era que formaran una especie de asamblea de la civilidad como fue antes, con los estudiantes, con los trabajadores. Un poco un frente amplio a la uruguaya. Y que discutiéramos ahí, de igual a igual. No hubo caso. Dijeron que quería romper la concertación. Yo le dije en la carta, que es pública, así que no estoy diciendo nada de mentiroso, le dije, mire, si no hacemos esto, nos van a pasar por el lado. Yo me equivoqué, nos pasaron por arriba. Porque de ahí en adelante los partidos quedaron fuera, la política quedó fuera de los movimientos sociales. Entonces, dentro de nuestra fuerza lo hemos tratado de hacer. En el caso de la Comisión de Educación, efectivamente, no pertenezco. Pero por una razón, porque los cargos a participar en esas comisiones se dan de acuerdo a la fuerza política que tiene cada partido. Entonces, hay otros que tienen más fuerza que nosotros, el punto numérico parlamentario, que van a la comisión. Pero yo voy igual. Yo voy, estoy, alego y soy uno de los más molestosos desde el punto de vista de lo que se está haciendo ahí. Pero, y hoy día, ¿por qué estamos en esta candidatura? Por lo que usted ha dicho. Porque me aburrí de que seamos el vagón de cola, que no tengamos voz. Y hoy día estamos en una disputa complicadísima. Yo siempre digo, estamos subiendo el cerro por el lado difícil y al borde del barranco. Pero estamos orgullosos de que este partido haya tomado la decisión de debatir ideas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo último, efectivamente, en ese debate, yo por lo menos traté de marcar diferencias con la propuesta que hizo Michelle Bachelet en torno al tema educacional. Pero fue difícil abordarla porque eran preguntas muy amplias y con poco espacio de tiempo. Senador, tenemos que ir a una pausa, ya volvemos. A la vuelta vamos a tratar algunos temas que estuvieron fuera del debate, pero que están en su programa. Pausa y ya regresamos. Así es un día en un jardín Fundación Integra. Estos son nuestros niños, aprendiendo valores que les servirán toda la vida, como por ejemplo, compartir. Por eso, entregamos educación de calidad a más de 72.000 niños y niñas a lo largo del país. Conoce Fundación Integra, salas cuna y jardines infantiles gratuitos. Aprender hoy es aprender para toda la vida. Infórmate en www.integra.cl. Gobierno de Chile.
Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el Calle hasta los fuertes de la Bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Buenísimo. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Choshuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. Bien, ya estamos de regreso junto al candidato presidencial del Partido Radical, José Antonio Gómez. El eje programático de José Antonio Gómez tiene, o el programa de gobierno tiene 6 ejes programáticos: nueva constitución democrática, revolución regionalista, wow, Chile verde, justicia social, comunidad de iguales y revolución económica. El debate del lunes no permitió profundizar ni abordar alguno de estos ejes, cosa que vamos a aprovechar ahora y voy a comenzar. Hay un tema que a mí, en lo menos en mi agenda profesional y vida cotidiana, me apasiona mucho, que es el tema de la regionalización, descentralización. Sebastián Piñera prometió una revolución descentralizadora en la cuenta pública del 21 de mayo del 2010. Usted aquí está planteando una revolución regionalista. Le quiero hacer 2 preguntas. Una, ¿cuál es el sustento que le da a su revolución regionalista y qué diferencia tiene de la revolución descentralizadora, aparte de elegir intendente? Aparte de elegir intendente, es una diferencia sustantiva, pero ¿qué diferencia tiene con el proyecto de ley que hoy día está en el Senado en discusión del fortalecimiento de la regionalización? ¿Qué diferencia tiene ese proyecto con su revolución regionalista que usted plantea en el programa? Bueno, yo creo que este país es totalmente diverso y ha estado centralizado. Y las decisiones fundamentales que afectan a las regiones se toman en Santiago. Y básicamente en el Ministerio de Hacienda, que es el que reparte los recursos. Nosotros estamos por supuesto, la elección de los CORE, la elección del intendente, pero eso no basta. Hay que darle autonomía a la región. Y no una autonomía cualquiera, no una autonomía política sin capacidades. Entonces hemos dicho, hay que establecer criterios de entrega de recursos propios para la región. Y partimos con un proyecto que nosotros planteamos, yo en mi caso como senador de la región de Antofagasta, que se denominaba el Fondo de Desarrollo del Norte. El Fondenor. El Fondenor, que tenía por la idea de que el 10% de la tributación de la región quedara en la región y fuera resuelta por la región para aquellas cosas que son de desarrollo regional y de decisión regional. Que no vaya a Santiago y de Santiago se lo manden acá. Eso mismo lo estamos planteando a nivel nacional. Si los recursos son pocos, habrá que suplementarlos para que exista realmente una capacidad de desarrollo. Hay temas que la región, en este caso, tiene que resolver en función de sus necesidades. Y eso es darle realmente autonomía y poder. Porque lo demás, si seguimos eligiendo CORE, seguimos eligiendo intendente, pero hay que resolver el tema económico en Santiago, no es autonomía. O sea, nosotros queremos de verdad, no estamos hablando de un federalismo, pero estamos diciendo, mire, poco a poco las regiones tienen que determinar cómo se desarrollan. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que acá se ha planteado y me han preguntado si estoy de acuerdo o no con una región en Osorno. Yo le digo, mire, ¿cómo voy a venir yo de Santiago a decirle a ustedes cómo van a organizarse territorialmente? Si eso es necesario, bueno, hay que darle las autonomías necesarias a la región para que lo haga. Longueira ya vino y dijo que él quería región de Osorno. Es que eso, por eso decía yo, cuando me lo preguntaron, que Longueira había dicho, yo le dije, mire, y me preguntaban las distribuciones, le dije, eso tiene que verlo la región, eso es autonomía, eso es decisión de la región. Pero ¿cómo se hace hoy día? Si va a ser región Osorno, lo van a decidir en Santiago, no lo van a decidir acá. Entonces, ese es el sentido del regionalismo, darle autonomía. Además, darle la potencia necesaria, los recursos necesarios desde el gobierno central, porque no digo que se termine el Fondo de Desarrollo Regional, pero ¿para qué? Para que potencien el desarrollo de las capacidades económicas propias que tenga la región. Eso también es relevante desde el punto de vista de esa autonomía que nosotros queremos darle a las regiones. ¿Qué hay de diferente con ese proyecto que yo le mencioné, que está precisamente en el Senado? ¿Con el de los CORE? No, las funciones que le otorgan,
precisamente a este nuevo Consejo Regional, nuevo Gobierno Regional. La elección de core es uno, sí, pero el proyecto que todavía no se ha promulgado es el que de alguna forma fomenta que la región defina sus políticas, traspasan la función de fomento productivo a las regiones. Lo que pasa es que es cierto que se fomentan las políticas, se traspasan las funciones, pero nada de eso funciona si no hay recursos. Entonces, hay una cosa bien curiosa que lo dije en la sala. Le dije, vamos a aprobar la elección de core, pero no hemos aprobado ni hemos discutido cuáles son las funciones de los core. Y ahí está. Y hay diferencias, capaz que terminemos ahora eligiendo autoridades sin saber qué funciona, sin saber qué hacer. Eso es lo que demuestra lo absurdo de la forma en que se enfrentan los problemas. Yo habría partido por definir claramente qué es lo que me interesa como región. Discutido con las regiones del país. Esta región es absolutamente distinta a la región de Antofagasta. Tienen condiciones de vida distintas, necesidades diferentes. Y eso no puede ser resuelto sin una discusión y participación de la ciudadanía. Senador, ¿y usted va a apoyar ese proyecto de que se promulgue una ley después de que tengamos la elección de core, por ejemplo? Sería absurdo. No. O sea, si llegara a pasar eso ya sería el absurdo total. Y de hecho lo dije en la sala. A mí me parece que no tiene lógica lo que estamos haciendo. Sin embargo, el gobierno le puso discusión inmediata, de urgencia, y eso sobrepasa a los parlamentarios. Me preguntaba anteriormente Valdemar que cómo nosotros no establecíamos nuestros fueros en el Parlamento. Si este país es un reinado, el que tiene el poder es el presidente de la República, tiene la urgencia, las discusiones inmediatas, pasa por sobre los parlamentarios sus proyectos, los sobrepone. Entonces, yo espero que este gobierno de verdad le ponga la urgencia suficiente para que tengamos core elegidos con facultades. Entonces, para cerrar, y con esto ya termino este tema, su diferencia sustantiva entonces que usted está por que los presupuestos sean regionales. Y le demos facultades para el uso, no facultades, que tengan las facultades directas para el uso de esos recursos. Pero ojo, también estoy planteando otro cambio que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema educacional. Si yo hablo de un sistema nacional, pero un sistema también educacional acá. Estoy hablando de que es importante desarrollar energías renovables o las energías que se puedan desarrollar regionalmente y que sean autosustentables. Eso es darle poder y desarrollo a una región. En ese tema, en algún momento usted dijo, estamos proponiendo que el 10% de los impuestos... No, perdón, del aporte que le hacen al erario nacional desde acá, que es un 10%. El problema que hay ahí es dónde está el domicilio de las empresas. Sí, es que eso es lo que hay que modificar. O sea, si una empresa está acá y está tributando en Santiago, esa plata tiene que quedar acá. Y eso se modifica. Pero es muy difícil. Es una ley, a ver, es una ley que tiene quórum simple, así que mayoría simple. Lo que es difícil es en definitiva supervisar, que efectivamente las platas queden ahí y no se arbitran. Ah, no, pero eso es un cálculo casi, perdón que sea tan simple, pero casi económico. Es decir, mire, usted tiene sus empresas acá, tributó tanto, el 10% para la región. Pero yo tengo sucursales en muchas otras partes. Habrá que dividirla, pero la matriz, que es lo que pasa acá y seguramente pasa en Antofagasta y en todos lados, que las tributaciones de las patentes, por ejemplo, se hacen en Santiago y no se hacen en los lugares que están produciendo y afectando. No se nos dispara. Pero eso la ley lo puede modificar. ¿No se nos disparará ahí la región de Antofagasta, donde usted es senador? Se va a disparar, es verdad. Por eso es que digo que hay que compensar la fórmula. O sea, Antofagasta se dispara porque... Se pueden aumentar las disparidades territoriales. Pero ojo, Antofagasta tiene un grave problema porque aparece como en la estadística como la región que tiene más recursos y que gana más plata y se hace un promedio. Pero la mayoría de la gente que gana más recursos es el 7x7. Es el que va, trabaja 7 días en la mina y se va para su región y se lleva la plata además para su región. Entonces todo esto hay que trabajarlo seriamente. Nada es populismo, mire, vamos a hacer esto. No, yo estoy disponible a un trabajo serio para que el desarrollo de la región sea como corresponde, no unas más y otras menos. Tenemos que lograr un cierto equilibrio. A propósito de lo que usted mencionó sobre que este país era una monarquía en el fondo, yo estoy de acuerdo. En el proyecto, este estudio que se hizo de Res Pública, las 95 propuestas, una de las primeras cosas que parte, una de las primeras propuestas es ir a un régimen parlamentario. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con un régimen semipresidencial. Creo que nosotros
el Parlamento no puede seguir siendo un buzón, y lo he dicho ahí en el Parlamento, así que no estoy diciendo nada nuevo, porque es tal la incapacidad que tenemos nosotros de promover leyes, que todas aquellas que tengan que ver con reformas tributarias, que tengan que ver con funciones, son facultades exclusivas del presidente de la República. Entonces, yo creo que hay que establecer cierto equilibrio entre lo que es el Ejecutivo y el Parlamento para que la representación que tenga el parlamentario de su región se traduzca en algo. Entonces, Parlamento unicameral, propone también. Además, yo encuentro que hoy día no tiene ningún sentido que existan senadores y diputados. Además, tengo otra lógica. Yo creo que el periodo presidencial debería ser de 5 años. Y las elecciones deberían ser de todas las autoridades del primer año, sin distinción. Sin distinción. Que se elija por 5 años los parlamentarios siendo unicameral, por 5 años los alcaldes, por 5 años los concejales, y evitamos, pero hay un tema intermedio, que también lo planteo, que es el mandato revocatorio, para que no quede la cosa clavado para los efectos de que la autoridad no lo haga bien. Hay todo un proceso de transmitirle el poder al ciudadano, porque eso es lo que hoy día a mí me basan la cuenta cada 8 años. Bueno, yo no me voy a reelegir, pero cada... que con respecto a eso, porque la verdad es que yo escucho y salen un montón de ideas que pueden cambiar lo que está aquí, pero yo conversábamos la otra vez que yo creo que el tema de las primarias fue el más claro ejemplo de que nadie quiere cambiar nada. Es verdad. Que todos estamos cambiando todo, pero que nadie quiere cambiar nada, ¿ya? Y las primarias se votaron porque en definitiva la gente que iba a ir a primaria perdía su poder, ¿ya? Las primarias se votaron porque por primera vez las regiones estaban diciendo, no, pues yo quiero que haya un representante que sea de la región. Y desde Santiago le dijeron, no, sabéis qué más, alega lo que queráis, llora lo que quieras, pero aquí va a ir este gallo y punto, ¿ya? Entonces, el problema está en que si hay cambios de fondo, ¿no es cierto? Si hay un régimen, ¿no es cierto? Si el binominal se rompe y entramos a un régimen proporcional, o de verdad hay primaria y las regiones empiezan a tener voz y voto en las personas, los que hoy día están sentados en el Parlamento van a perder los poderes que hoy día tienen. Y por lo tanto, la verdad es que no quieren hacerlo. Y por lo tanto, yo por eso soy tremendamente pesimista, que aquí no se va a hacer nunca los cambios, porque desgraciadamente, aunque se mueran los que hoy día están, los que lleguen con el sistema binominal tampoco se van a querer salir. Nada más van a dejar al hijo. Llegan con el mismo gen. No, pero, bueno, a propósito de eso, bueno, ahí hay un tema político que ha sido de debate nacional ahora, que es cómo vamos a cambiar el sistema si se dice, mire, vamos a nombrar un grupo de expertos para que reforme la Constitución, y esa Constitución la vamos a llevar al Parlamento para que el Parlamento defina finalmente cómo va a ser esa nueva Constitución. Yo lo dije en el debate, lo he firmado aquí, no va a haber ningún cambio, porque los parlamentarios están acostumbrados, están sentaditos en su sillón, hay un buen sueldo, hay poder, nadie quiere soltar esa presa. Entonces, ¿están o estamos? Es que yo me estoy yendo, así que lo digo con cierta libertad, porque yo tengo un solo periodo, no estoy para nada apernado en este tema. He planteado que no haya reelecciones. He planteado, por ejemplo, una cosa que es relevante, que no puede ser que cuando uno va a competir con un parlamentario en ejercicio, ese parlamentario le paguen sueldo, más encima le paguen asignaciones y parta con así un montón de plata, y el que le compite, como me pasó a mí, tiene que pagar el colegio de los niños, tiene que pagar el arriendo, eso es inaceptable, son desigualdades. Todo eso lo he planteado, y lo he planteado por escrito, por proyecto, y no hemos logrado sacarlo. Por eso digo que hay que cambiar, ¿sí? El planteamiento que hacemos nosotros a propósito de esto de las primarias. ¿Qué es lo que pasó con las primarias? Las primarias, el tiene-mantiene es brutal. Los parlamentarios quieren mantenerse y quieren establecer el criterio de que nadie les compita. Y si hay que competir, bueno, pero que sea alguno que me mantenga en mi cargo. ¿Qué pasó con la ley de primarias? Que se estableció el criterio que los partidos podían definir cuándo, dónde y cómo. Cuando se discutió este tema, que yo por casualidad estuve, porque yo no participaba en las negociaciones, finalmente hubo un desacuerdo en más de 20 lugares en que tendrían que haberse planteado primarias desde el punto de vista legal. No se pudo. ¿Por qué? Porque la discusión está en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el cambio más de fondo que yo propongo? Que se haga un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, porque es la única manera de que eso se produzca. Si no, no se va a producir. Y insisto, el binominal no se cambia
y no se ha cambiado porque no hay voluntad de cambiarlo. Y la derecha es la fundamental responsable, pero también hay parlamentarios de la oposición que no han querido, porque les cambian los distritos. Y estamos acostumbrados a los distritos y etcétera. Senador, ¿por qué se les indicó a usted en algún momento como responsable de que no haya habido acuerdo para realizar primarias? Se especuló en que usted estaba pidiendo protección o qué sé yo. Sí. Bueno, eso me llevó a mí a decir después, primero aclarar de que no estoy pidiendo protección de nada, que no voy a ser candidato a senador por la octava cordillera, todo eso lo expliqué. Pero lo que dije más brutal todavía fue que no iba nunca más a ninguna reunión de presidente de partido si no llevaba una grabadora, para que lo que se dice adentro sea lo mismo que se dice afuera. Porque además el que lo dijo, que un secretario general del Partido por la Democracia, no participó en esa reunión. Entonces lo que se produjo ahí fue otra cosa, que fue, yo les dije, si ustedes quieren primarias, ustedes quieren primaria en la octava cordillera, bueno, hagamos primaria en el resto de las circunscripciones donde hay competencia. No. Hagamos solo en la cordillera, donde están los radicales. Entonces le dije, no, pues. Esa fue la razón por que me sindicaron a mí responsable de no haber hecho las primarias, cosa que las senatoriales estaban fuera de la discusión. Pero es que si usted quiere primaria, hágalo en todos lados. Pues. ¿Por qué no se iban a hacer primarias en esta región? Porque no querían hacer primarias en esta región. ¿Por qué no se iban a hacer primarias en la región de Coquimbo o en la región poniente donde está el senador Girardi? Claro. Esa fue mi discusión. Entonces terminaron, porque estas son operaciones comunicacionales políticas. Entonces dijeron, metamos a este gallo en el problema. Pero yo eso lo maté en el acto. Valdemar. Senador, en lo que se denomina Chile Verde, parte de su programa, lo que va quedando claro en el país es que tenemos muchos conflictos, en que la comunidad directamente desde la base está planteando muy fuertemente las contradicciones y las deficiencias que tiene el sistema. De partida, en Chile tenemos un Ministerio de Medio Ambiente pequeñito con apenas más o menos 300 funcionarios para una cantidad de pega y como tema país que es increíble. Ahora, para muestra un botón, Temuco, la ciudad más contaminada del país en este momento, con un grave problema de emergencia ambiental, con varios años de la situación de ser declarada zona saturada y después un plan de descontaminación que no funcionó, pues estamos hablando como de 10 años. ¿Ya? ¿No, Valdemar? Oye, no, pero estoy hablando del tema de Temuco porque es lo que hoy día están ya las luces todas rojas, ¿ya? En Temuco. Entonces lo que quiero ir es, la gestión pública para estos efectos ha sido tremendamente deficiente. Estamos hablando de 2 gobiernos, sino para 3 casi involucrados, ¿ya? En que ciudades como Temuco y otras, y en este caso son, ¿no? Hay poco. Y en su momento, a que no ha sido así, viene el Ministerio de Medio Ambiente, plantea ciertos aspectos, pero cuando llega el momento de hablar de qué plata se ponen, el Ministerio de Medio Ambiente dice, no hay platas en este ministerio. De tal manera que uno echa de menos precisamente la mirada en que el medio ambiente se toma como un asunto para rellenar, pero el compromiso real en general, no solo de las candidaturas, sino de los referentes políticos y los que están gobernando el país en general, ¿ya? Es el discurso y la realidad. Y es ahí donde, por ejemplo, quiero hacerle presente, y dentro de su programa, esto de la participación, los presupuestos participativos, parecen ser un buen instrumento para que la comunidad de base entienda los problemas, los valorice y al mismo tiempo vea cuánto está dispuesto a aprobar respecto de cómo se apliquen los recursos. Y a propósito de recursos, quisiera hacerle presente, senador, que la Ley de Bases del Medio Ambiente, en su artículo 2, letra R, define, y eso por lo tanto, cuando la ley define algo, ahí tenemos que atenernos. Recursos naturales. Dice, los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para satisfacción de sus necesidades o intereses. Y ahí empieza, ¿y de cuáles necesidades o intereses? Espirituales, culturales, sociales y económicos. O sea, lo económico está a la cola, pero la realidad demuestra que la economía va primero y por lo tanto este asunto de que en vuestra candidatura y en general por el país entendamos que hay que hablar como quiso la ley, porque ese fue un tema de consenso para que esta ley saliera. Y ahí se fue por orden y clarito. Satisfacción de necesidades o intereses espirituales, culturales
sociales y económicos. Y ahí estamos hablando con coherencia. Entonces, le quiero hacer presente en ese sentido que me parece que está como muy descuidado el tema a nivel de la gestión local para el medio ambiente, y es ahí donde nos encontramos con que las municipalidades, y muy pocas, manejan bien el tema de sus pladecos, sus planes reguladores comunales. A veces se hace el pladeco para cumplir, pero después se archiva. ¿Ya? Y es ahí donde hace falta, por lo tanto, empoderar más a la ciudadanía, pero en base a conocimiento y educación ambiental y todo lo que tiene que ver. Pero la educación ambiental la estamos dejando en los temas del reciclaje y todas esas cosas. Pero gestionar medio ambiente y participación ciudadana se ve flaca la cosa. Por eso le quería hacer presente eso, para entender que cuando tenemos conflictos ambientales más encima estamos esperando, o se prevé poco y al final revientan. Y en su momento se pueden arreglar con telefonazos y otro tipo de soluciones. Por lo tanto, le pregunto, ¿cómo ve este tema? Bueno, usted ha puesto el punto de cómo hay que trabajar los temas. Y tenemos un Estado ineficiente y pequeño en muchas de las áreas, y particularmente en lo que, a pesar de que se han creado superintendencias, fiscalías, tribunales ambientales, todo eso, pero eso, si uno lo mira, son pequeñitas cosas y que terminan por aumentar el número de ministerio y burocracia. Pero no hay una acción concreta ni directa. Entonces, aparte de los planteamientos y lo que usted señala a propósito de la ley, yo soy partidario de las funciones que el Estado tiene que ejercer en un país. Por eso he dicho y planteé en el debate que para mí este Estado, como está hoy día configurado, como un Estado subsidiario, hay que transformarlo en un Estado activo. Yo no estoy hablando de estados grandes, yo no estoy porque todos creen que yo quiero un Estado gigante, al revés. Ojalá sea un Estado mucho más pequeño, pero con la fuerza suficiente para el control, para la acción, esto de los temas medioambientales, que tengan los poderes suficientes para ir cumpliendo los objetivos que la ciudadanía se plantea. Pero para eso tenemos que reestructurar esta institucionalidad. Pero no creando más cosas. Fíjense que ahora, hace poco se formalizó el Vida Sana, el proyecto de la señora del presidente. Escalona dijo una cosa real en la discusión. Dijo, ustedes que celebran tanto si estos son un cargo con 6 o 7 integrantes y punto. Y se van creando organizaciones y estructuras que no cumplen con el propósito que es un Estado activo protector del ciudadano. Por eso es que en nuestro planteamiento hay una reestructuración desde el punto de vista de la función. Y parte primero por algo que es esencial, porque quien ejerce ese cargo, y lo voy a decir con toda claridad, porque yo sé que me van a mirar y van a decir así, pero yo lo voy a decir y lo he dicho siempre. Si yo soy presidente, se acabaron los cargos desde el punto de vista del reparto, de la repartija, que este es amigo mío, este otro es militante, este otro... No, porque la única manera de que el Estado recupere prestigio es que sea un Estado eficiente. Y ahí también hemos planteado otro tema que tiene que ver con la jubilación para los funcionarios que se tengan que ir digna, para los efectos de entrar con un nuevo funcionario que tenga una escuela que parta desde el ministro hasta el tipo a la puerta, que sepa que está ejerciendo un cargo de servicio, no una pega de un rato o un pituto y hago lo demás. Por eso que en el caso de los profesores nosotros planteamos que la remuneración tiene que ser a partir de 1.100.000, 1.000.000 casi. Usted está planteando doblar la remuneración promedio. La estoy planteando y la hemos costeado, porque no queremos que los profesores corran de colegio en colegio para tener un sueldo digno. Queremos que los profesores desempeñen su labor en su lugar, que tengan las horas suficientes. De 40 a 44. Exacto. Usted está planteando de 608.000 pesos, para ser más preciso, a 1.200.000. Ya vamos a una pausa, pero le voy a dejar plantear una pregunta, senador. Usted, dentro del eje de Nueva Constitución para una Democracia Real, el punto 4 dice: limpiar y transparentar nuestra política. Debemos decir basta las influencias perversas de grandes grupos económicos sobre la política, abogaremos por una ley de lobby transparente. A la vuelta me responde quién le financia su campaña presidencial. Pausa y ya volvemos.
Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el Calle hasta los fuertes de la Bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Chohuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. Así es un día en un jardín Fundación Integra. Estos son nuestros niños, aprendiendo valores que les servirán toda la vida, como por ejemplo, compartir. Por eso, entregamos educación de calidad a más de 72.000 niños y niñas a lo largo del país. Conoce Fundación Integra, salas cuna y jardines infantiles gratuitos. Aprender hoy es aprender para toda la vida. Infórmate en www.integra.cl. Gobierno de Chile. Bueno, ya estamos de regreso. Antes de ir a pausa, le dejamos plantear la pregunta al candidato presidencial José Antonio Gómez respecto del punto 4 de su primer eje. ¿Quién me financia? Fue la pregunta. ¿Quién le financia derechamente? A propósito de que Andrés Alamán se complicó entero el domingo en Canal 13 respecto de quién lo financiaba, cómo lo financiaban y de dónde sacaba. Creo que calculaban alrededor de 400 millones de pesos llevaba gastado. Algo así dejaron entrever en ese programa. Yo creo que eso no es nada. Es más. Lo que yo he visto, mira, yo he recorrido Chile entero. En todas partes hay carteles, en todas partes y en todas las radios hay frases. Yo, para poder hacer frases, tuvimos que hacerlo estos últimos 20 días. Nos costaron 7 millones y medio en una radio y 8 millones y medio en otra radio. Eso es lo máximo que hemos podido gastar. ¿Quién me financia? Parte de recursos del partido, y recursos propios y recursos de amigos. Pero si hacemos un cálculo de los... Es cosa de mirar nomás, si uno empezara a sumar cuánto cuesta cada una de las cosas que están en la calle, se darían cuenta que estamos hablando de mínimo 500 a 1.000 millones de pesos. Es lo que llevan gastado los otros candidatos. Sí, hasta ahora. ¿Y usted cuánto va a gastar en toda la primaria más o menos? Yo creo que no va a gastar más de 40 millones de pesos. No, o sea, además que no tengo, es un problema ya de incapacidad. Me encantaría tener más recursos porque ayudaría a lo que tú me preguntabas anteriormente, ¿por qué no tenemos más fuerza? Porque desgraciadamente en este tema los medios de comunicación primero tienen una concentración respecto a eso. En el término del debate, la primera encuesta a mí me dio ganador, que fue la directa, y después perdí, no sé por qué. Pero bueno, es porque... Bueno, la encuesta cooperativa usted lo tiró en el último lugar, claro, junto con Orrego. Imaginaciones de Enrique Correa. Enrique Correa, que es asesor de Bachelet. Entonces, al margen de eso, el sistema es muy concentrado. Cooperativa, que fue la única radio donde ha ido Michelle Bachelet.
Sí, no, yo también me invitaron, pero... pero se dice que es el medio amigo de... Sí, y bueno, y Dorrego puede ser porque es una radio más como de la línea de ellos. Pero al margen del llanto, es la verdad, cuesta mucho salir adelante con las propuestas de uno. Pero yo quería decir una cosa que es esencial. ¿Qué es indispensable hacer y que no hemos logrado hacerlo? Que los aportes reservados y los aportes privados que hacen las empresas sean públicos. Porque aquí hay una discusión que no se ha definido, yo soy abogado y creo en el principio de inocencia, pero existe la duda respecto a la ley de pesca. En la ley de pesca hubo solo 5 senadores que votamos en contra de la ley de pesca. El resto votó a favor. Una ley que da el mar por 20 años a 4 grandes empresas. Por 20 años, renovable por 20 más, y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que, en mi opinión, hay que hacer? Es que estas platas que llegan de aportes reservados tienen que ser públicas. Todo el mundo tiene que saber quién me financia. Hoy día yo no tengo ningún aporte reservado en mi cuenta corriente. Pero si la tuviera, y como existe la posibilidad que a uno le hagan una operación, yo lo que digo, avísenme. Si una empresa X me puso plata, avísenme, denme una semana para yo tomar la decisión si me quedo con la plata o la devuelvo. Y todo Chile va a saber quién me financió. Pero hoy día eso es una nebulosa y es negro. Usted, si es presidente, va a regular eso. Yo voy a presentar, le voy a dar urgencia a ese proyecto. Le tengo 2 preguntas, estamos a 5 minutos, le voy a pedir disculpas a mis panelistas. Si tienen una pregunta ultra urgente, la hacemos. No quiero dejar las 2 preguntas que nos enviaron por Twitter. Una, Francisco Álvarez nos dice, ¿qué opina de lo que sucedió hoy en la Casa Central de la Universidad de Chile? Para si la gente no lo sabe, hoy día entró Fuerzas Especiales a desalojar la Casa Central a raíz de una molotov que salió también de la Casa Central a Carabineros. Y Ricardo Casas Tejeda nos dice, como ex ministro de Justicia y como senador, ¿qué opina usted de la ley Hinz-Peter en relación a los estándares de derechos humanos? Esas 2 preguntas, por favor, en 3 minutos. Lo más rápido. Lo condeno totalmente una acción policial de la magnitud y la violencia que hoy día sí se llevó a cabo en la Casa Central de la Universidad de Chile. La violencia en ambos lados es mala, pero en todo caso el Estado y la policía tienen la obligación de tener una cierta regularización del uso de la fuerza. Creo que además las declaraciones del gobierno en esta materia han sido peor todavía porque incendian el panorama. Entiendo que hay llamado un carcerolazo a las 9 de la noche y eso va a generar más violencia. Yo creo que es una mala forma de hacer política. Y respecto a lo de Hinz-Peter, yo no estoy de acuerdo con la ley de Hinz-Peter en la forma en que él la está planteando. Hagamos la pregunta urgente. ¿Cuánto cuesta todo el programa suyo? Usted ha dicho muchas veces que está calculado. ¿Cuánto es el costo total de ese programa que usted tiene? El programa, pero ojo, porque eso no es en 4 años. Por eso estoy diciendo que en el caso de educación son con más o menos 10.000 millones de dólares, en el caso de salud deben ser unos 5.000 millones de dólares, lo podemos calcular en 20.000 millones de dólares lo que estamos planteando, pero no en 4 años. Eso es un proceso que va, y lo señalé, más o menos en 15 años para que realmente se hagan las cosas bien. ¿20.000 millones? Casi un 10% del PIB. Sí, claro, pero en 15 o 20 años. Pero un 10% que se le saca al sector privado para que lo gaste el Estado. Así es, pero lo gaste bien. Eso hay que demostrar para atrás, no está tan claro. Senador. Bueno, a propósito de la última observación, yo soy partidario de un Estado fuerte, activo y protector del ciudadano. Y son 3 ejes los que me interesa establecer en una Constitución. Derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a una previsión, a una pensión digna. Y eso también son recursos que el Estado tiene que manejar y administrar bien. Eso es una lógica distinta a lo que ha sido ahora, que ahora es un mercado, somos consumistas o somos parte de una sociedad que está inserta en el mercado y casi el desarrollo de nuestro tiene que ver con la economía. Yo creo que tenemos que lograr una sociedad feliz, distinta, que tenga educación, que tenga calidad de vida. Lo único que les pido es que se informen en estas primarias, que no den por hecho que las situaciones están definidas, todo puede ser. Y yo les pido que voten el 30 de junio, que se informen y voten por aquel que quieran, por cualquiera, pero voten informados. Tenemos la oportunidad de cambiar este país y lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer un Estado activo, fuerte y protector, pero que tenga esa convicción. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Valdemar, por haber venido de manera poco habitual los jueves. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Y le agradezco sinceramente su presencia acá, de haberse dado el tiempo. Sabemos que está en diversas actividades acá en la región y por haber venido también a nuestro canal Inet TV Digital a compartir acá Actualidad Política. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de Actualidad Política.